Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por permitirme entrar a través de este medio a su casa, a través de Iglesia en Casa. Es un placer poder compartir algo que está en mi corazón, pero más que está en la palabra de Dios, que es la que yo creo que transforma y cambia. Y hoy vamos a estar compartiendo un tema basado en la Escritura, en Josué capítulo 1, los versos del 1 al 11, si usted puede leerlo en casa. Quiero solamente recordar el versículo 9, que es lo importante con respecto al tema que quiero compartir. El tema que quiero compartir se llama Enfrentando los desafíos con capacidad. Y Josué 1:9, que yo estoy seguro que tal vez más de uno lo ha escuchado, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y este es el texto súper importante donde Dios, a través de Josué, dirige a su pueblo hacia tierra prometida, dándole uno de los más grandes desafíos que usted y yo podemos conocer que tuvo Josué. Y es que en estos días se han estado hablando de que hemos tenido o vamos a enfrentar nuevos desafíos. Una nueva normalidad después de todo este tiempo, unas nuevas responsabilidades de trabajo. Se ha estado hablando mucho acerca de este tema, de enfrentar nuevos desafíos. Aún ha sido un desafío el tiempo de cuarentena en los que hemos tenido que estar en casa con nuestros hijos o nuestra familia. Tal vez trabajando desde casa, tal vez en la convivencia con nuestras familias, tal vez en qué comemos, qué cocinamos y qué hacemos cada día. Yo mismo me encontré en estos días en un desafío muy grande, y es que no he sido nunca muy bueno para las manualidades, pero mis hijas me pidieron hacer afuera una casita de madera, un lugar pequeño donde ellas pudieran divertirse. Y realmente no estaba muy contento. Pero como son mis hijas, uno tiene que cambiar de actitud y hacerlo con el mejor amor y la mayor gana que uno pueda tener, porque es para sus hijos. Así que hicimos la casita y no sé cómo quedó, tal vez algún día usted pueda enterarse cómo quedó, pero donde quiero llevarlo es que hay algunas cosas en nuestra vida a través de esta nueva normalidad que vamos a vivir, que va a depender solamente de los desafíos, de la actitud a los desafíos que Dios nos quiere dar. ¿Cuál es la actitud con la que vamos a enfrentar estos nuevos desafíos? Y es que, si usted recuerda más o menos, la historia nos narra que Moisés era quien dirigía al pueblo de Israel y lo iba a llevar a tierra prometida. Pero en algún momento de la historia tuvo que cambiar Dios el liderazgo y puso a Josué. Él mismo llamó a Josué y llamándolo le dijo 4 veces en la escritura, en ese mismo texto, en los versos 5, 6, 7 y 9, esfuérzate y sé valiente. Y lo que le da es simplemente un mandato de cambiar o de transformar o de formar una actitud diferente frente al desafío que iban a enfrentar. Josué repartiría la tierra, Josué lideraría junto con Caleb hacia tierra prometida al pueblo, y él tendría que llevar adelante de la mano de Dios ese liderazgo. Pero nace una pregunta, tal vez usted pueda contestarla conmigo. ¿Había cambiado en algún momento los planes de Dios para el pueblo hebreo? ¿Habían cambiado la visión y hacia donde Dios los quería llevar después de todo este tiempo que pasaron en el desierto? Creo que usted está de acuerdo conmigo en pensar de que las cosas no habían cambiado. Los propósitos de Dios para el pueblo de Dios seguían siendo los mismos. La visión para el pueblo de Dios seguían siendo los mismos. Tierra prometida seguía siendo prometida por Dios para Josué y ellos. Solo tenían que cruzar el Jordán. Los hebreos seguían siendo el pueblo elegido por Dios para formar la nación de Israel y ser la niña de sus ojos. Seguía prometiendo estar con ellos siempre, defenderlos siempre. Solo había cambiado una cosa, y ahí es donde yo quiero llevarle a usted en esta tarde. Cuando Josué tomó el desafío después de una cuarentena de años, estoy seguro que le suena parecido, en el desierto, nada había cambiado de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Lo que sí había cambiado era que el pueblo de Israel tuvo que aprender y renovar su pensamiento conforme a los propósitos de Dios. Después de todo este tiempo que ha pasado, pasa lo mismo con la iglesia. Pasa lo mismo con los hijos de Dios. Pasa lo mismo con usted que hoy está en su casa, quizá viendo este video y enfrentándose a una nueva realidad ahí donde está.
La iglesia tendrá los mismos desafíos. Eso no ha cambiado. Tendrá la misma visión, los mismos planes, la gran comisión, los mismos propósitos de Dios. Pero ahora, después de este tiempo, algo que sí ha cambiado es que el pueblo tiene que aprender. Nace una pregunta después de este tiempo. Y la pregunta que nace es, ¿Dios habrá enseñado? ¿Habrá transformado nuestro pensamiento? ¿Habrá cambiado y sembrado un nuevo pensamiento? Después de todo este tiempo, ¿qué habremos aprendido y cómo habremos de salir a esta nueva normalidad? Hay tres cosas en el texto que me gustaría llamar su atención. Y la primera tiene que ver con el encargo de Dios para Josué. En los primeros 3 versos, Dios le dice a Josué que dirija al pueblo hacia tierra prometida y que la llevara hasta ese lugar para que le pudieran alabar y servir, para a través de esta nación mostrar las virtudes de Dios a los demás pueblos. Y este quizá era un gran reto para Josué. Tenía que derrotar 13 pueblos, 13 naciones, y habían gigantes. Ese era el reporte que habían hecho los espías. Este era un gran reto para Josué, pero Dios le hace una promesa. Y la promesa que le hace en el verso 5 es que nadie te podrá hacer frente. A como estuve con Moisés, así estaré contigo, le dice. Y es que al principio, en la vida cristiana, siempre enfrentará muchos desafíos. Y desafíos a todo nivel, en todas nuestras áreas sociales. Los desafíos en la vida cristiana no siempre son fáciles. Pero eso no quiere decir que los desafíos sean imposibles, porque Dios está con nosotros. Hay un encargo que Dios nos ha dejado como iglesia y ese no ha cambiado. Ha establecido que los hijos de Dios y la iglesia deben glorificar su nombre y establecer y expandir su reino de las buenas nuevas de Jesucristo. Y posiblemente en este tiempo ese va a ser un gran desafío. Cómo volver a ser iglesia, cómo volver a glorificar a Dios a través de la iglesia, cómo volver a expandir el reino de Dios como iglesia. Y ese será un gran desafío. Y posiblemente sí, las cosas van a complicarse un poco. Tal vez han cambiado un poco las situaciones. O tal vez las estrategias van a cambiar, pero el propósito, los planes y la meta de la iglesia y el corazón de Dios con respecto a la iglesia, ese no ha cambiado. Así que hay una cosa que debemos de pensar. ¿Qué es lo que sí debe cambiar? Es nuestra percepción y nuestra actitud con respecto a ser hijo de Dios en este mundo o a ser iglesia en este mundo. Y es que eso me lleva al segundo punto, y es el pedido que Dios le hace a Josué. Dios no le pide a Josué más que una cosa, y se lo menciona en los versos 5, 6, 7 y 9. Esfuérzate y sé valiente. Josué no tenía nada de estrategias de guerra, posiblemente. No eran el mejor ejército que podía existir. Pero Dios no le pide nada de eso. Dios lo único que le pide a Josué 4 veces en su llamado fue: esfuérzate y sé valiente. Una cuestión de actitud. Dios haría el trabajo. Dios los defendería. Dios los guiaría, los sostendría. Dios los guardaría. Lo único que tendrían que tener es la actitud correcta. Y eso muchas veces dentro de los planes de Dios. La actitud con la que enfrentamos los desafíos marcará una diferencia en nuestras vidas y en los resultados. Dios no recalca lo duro de los enemigos a Josué. Dios no le dice lo difícil de la tarea o lo difícil de los tiempos. Dios lo que le dice a Josué es: esfuérzate y sé valiente. Solamente ten una actitud correcta. Quizá en este tiempo que sufrimos, nos han hecho pensar cuál va a ser nuestra actitud frente a Dios o frente al Evangelio. ¿Cuál es la actitud que has tenido frente a una intimidad con Dios en estos días? ¿Cuál es la actitud que has tenido frente a una relación con Dios? Tu crecimiento espiritual. ¿Cuál ha sido la percepción que ha nacido, la imagen que ha nacido en estos días de Dios para ti? De Cristo. De la necesidad del Espíritu de Dios en nuestra vida guiándonos. Y es que esto nos lleva
a la tercera y última parte que salta del texto. En el verso 8, Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y para que en todo te vaya bien. Dios le da un encargo, le hace un pedido, pero al mismo tiempo pone un requisito a Josué. Y el requisito es que Josué tenía un mandamiento condicional que seguir en esta promesa de Dios. Y era: no te apartes de la palabra. La ley les daría las pautas para volver a ser una nación y para tener el triunfo en todo lo que hicieran. Y es que el principio que salta de esta realidad es que las buenas actitudes en nuestra vida nacen de las correctas convicciones que sembremos en nuestro corazón. Y nuestras convicciones son aquellas que nos mantienen firmes en los momentos de desafío o en los momentos difíciles, en los momentos que estamos enfrentando y que seguiremos enfrentando. ¿Cuáles son las convicciones que hemos sembrado en nuestra vida en estos días? ¿Cuáles son aquellas que han arraigado fuerte en nuestro corazón de tal manera que nuestra conducta refleje la convicción correcta de parte de Dios? Las convicciones sobre nuestra fe nacen de la palabra de Dios. Estas nos mantienen esforzados y valientes ante los desafíos que Dios tiene para con nosotros. Y es ahí donde nos tenemos que poner a pensar. Las buenas actitudes nacen de las correctas convicciones. Lo que creemos de Dios y la fe determina nuestra manera de actuar. Y lo que mantendrá firme y a flote en nuestros momentos complicados nuestra fe son esas convicciones. ¿Saben? Dios no nos está llamando a que nos pongamos más atención a qué es lo que vendrá, a cuál será esa nueva realidad. Quizá cómo será nuestro trabajo, algunos han sido quizá afectados, o cómo será nuestra vida en familia, que también algunos han sido afectados. Dios no nos está pidiendo que le pongamos atención a eso, aunque es importante para nuestras vidas. Pero Dios lo que está pidiendo es que tengamos una actitud diferente frente a esta realidad, porque Dios no ha cambiado, porque sus planes no han cambiado, porque no hay pandemia o cuarentena o enfermedad o situación que haga cambiar a Dios. Es inmutable. Él sigue con sus brazos de amor extendidos sobre la humanidad, gestando un plan perfecto a través de su iglesia, que somos nosotros sus hijos. Eso no ha cambiado. Así que, ¿cómo tenemos que enfrentar ahora un nuevo desafío de salir? ¿Cómo vamos a enfrentar el nuevo desafío de una nueva normalidad? Bueno, con la actitud, creo yo, correcta. Dios no nos está tratando de explicar cómo será la vida después de este tiempo, o cómo serán las cosas después de este tiempo, o cuántas luchas, si tendremos luchas o no después de este tiempo, porque Él no quiere que pongamos nuestros ojos en esas cosas, sino que pongamos atención a su voz, centremos nuestra confianza en Él y tomemos el desafío que nos ha dado con una actitud diferente, una actitud nacida de las convicciones correctas que tenemos en la palabra, porque nos hemos acercado a ella, enfocados en lo que Dios te ha llamado a hacer. La valentía no nace de sentimientos para mí. La valentía nace de convicciones. Porque yo mismo muchas veces me he sentido con miedo y he tenido que enfrentar muchas situaciones con miedo y he tenido que ser valiente. Pero lo que me ha mantenido ser valiente y hacerle frente a esas situaciones no ha sido cómo me siento, sino la convicción de quién está conmigo, sino la convicción de quién me ha dicho que lo haga y la convicción de quién al final de cuentas me dará la victoria. Si tú estás escuchando esto y quizá no les da una oportunidad a Jesús en tu corazón, disponte a seguir a Jesús. Dale la oportunidad de conocerle, para que Él pueda
fomentar estas convicciones a través de su palabra en tu vida, haga prosperar tu camino en esta nueva normalidad y todo te vaya bien. Y nosotros como hijos de Dios o como iglesia, dispongamos nuestro corazón en una nueva actitud, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que Dios sigue cumpliendo sus promesas y sus planes, sabiendo que Él va a seguir su propósito en nuestra vida y lo único que Él anhela es que no nos apartemos de su palabra. Y entonces todo nos irá bien. Déjeme terminar este tiempo con oración. Gracias, Dios, por tu palabra. Permite que ella, en el nombre de Jesús, pueda crear el impacto y suplir la necesidad de nuestras vidas, de cada uno de los que lo han oído, a través de tu Espíritu. Y que pueda dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.